Bienvenidos a mi canal y esta es la segunda parte de cómo no configurar una sala de audio para que suene bien o cómo aprender a tener vergüenza para no mostrarle al resto de la gente cómo lo estamos haciendo mal. Es decir, cada quien tiene el derecho de hacer el estropicio que le dé la gana hacer en la intimidad de su hogar, pero me parece un poco tonto salir en las redes sociales para mostrar lo mal que lo están haciendo. Aquí vamos. La colocación del bafle es principal para el equipo de audio. Una vez que ya colocas el bafle, que ya tienes la distancia, En mitad de la sala. te sientas y va a sonar. Recuerden cómo son las fotos de Abbey Road, por ejemplo. Son unas fotos muy conocidas, donde tienen tres altavoces BW800 no sé cuánto como monitores de estudio de campo cercano, que es un disparate. Pero no los ponen en la mitad de la pared, no los ponen en la mitad de la sala, los ponen contra la pared. De hecho, hay estudios de grabación, pero eso no se hace en hi-fi porque es una incomodidad. Hay estudios de grabación donde los monitores de estudio de campo cercano se empotran en la pared. O sea, tan en la pared como sea posible, los empotran. Yo les recomiendo un canal de YouTube del señor José Martí Faus. Les va a costar un poquito entenderlo, me cuesta un poquito entenderlo a mí. Yo soy un fanático del hi-fi y entiendo muy poquito de audio profesional, pero he visto el contenido de él para poder subir la calidad del mío, de tal manera de no hablar todas estas tonterías que yo también creí esa oportunidad. Ojo, yo no estoy haciendo esta crítica con la supremacía moral de yo sé y tú no. A mí también me engañaron. Yo lo comenté al inicio de la serie de videos cómo configurar un sistema de sonido de alta fidelidad que ya lleva 30 capítulos y yo dije, yo al principio creía todas estas tonterías. Y el problema está en que efectivamente hay un montón de gente que fabrica y un montón de gente que te quiere vender los muebles, las bases, el plato, el cartucho, la aguja, el brazo, las bases de marmolina, los altavoces, los cables, pero no te pueden vender una sala de audio. La mitad del rendimiento de tu sistema de sonido lo va a poner la sala de audio. Es muy importante. Por eso es que un estudio de grabación y un estudio de mezcla se insonorizan. Nosotros no insonorizamos. Nosotros necesitamos un poquito de eco, pero no podemos dejar la sala sin tratamiento porque suena esto. Insisto, les recomiendo que lo vean en el canal original y comenten y se suscriban porque su contenido es interesante, pero no lo configuren así porque esto no es así. Bueno, vamos a tratar el punto número 2. En el punto número 2 tenemos algo que casi la gente no le da mucha importancia. Y es el tema de la vibración. Bueno. Pero ¿de qué te importa a ti la vibración de los equipos si tienes reverberancia y eco? Me explico. Si tú tuvieras el sonido libre de reverberancia y eco y tuvieras ecualizada la sala y lo hubieses hecho correctamente, entonces podrías preocuparte, y yo lo recomiendo y tienes razón, de poner muebles pesados, lastrar los equipos, ponerlos en bases muy pesadas, en bases de marmolina, ponerles patas muy blandas para que queden bien suspendidos y no se les acople la vibración que podría transmitirse desde un suelo falso de madera, o ponerlos todos encima de alfombra para que la transmisión de la vibración de las patas de los altavoces a las bases de las mesas sea la mínima. Eso está bien, pero no has resuelto el problema básico. Que lo tenemos en el piso. O sea, oyendo música dentro de un baño con todo el eco de una caverna, ¿te importa que vibren los equipos? El piso de cemento que tienen loseta, no sé, diferentes tipos de piso, el piso siempre va a tener vibración. Entonces nosotros lo que hicimos aquí fue mandar a hacer estas bases, las mandamos a hacer a un torno, hay bases obelisco, como esta, el señor Obelisco hace buenos racks, hace buenas bases, y cuidar la vibración. Pero es que ahí hay un error conceptual. Tú le pones puntas de acople o speaks a los altavoces para que descarguen su vibración contra el suelo, para que vibren lo menos posible, intentando apoyarse en un suelo que se supone que no vibra. Y si eso no es posible y tienes unos altavoces pequeños como unos Buxer, lo dicen todos los blogs de audio hi-fi, entonces les pones unas bolsitas de arena encima para que disipen, absorban y disipen esa vibración y hagan que la vibración completa sea la menor posible y tal cosa. Pero a los equipos no los acoplas al piso, a los equipos los desacoplas del piso con resortes, con goma, con un acople blando, de tal manera de que la vibración inevitable del suelo pase a los equipos. O sea, estos tipos lo están haciendo al revés. Nosotros metimos una placa de granito, que es una placa doble, que está muy maciza, muy pesada. Entonces ahí prácticamente tú le pegas, no hay vibración, no pasa la vibración a los equipos. Hay que recordar que hay vibraciones por el sonido que emiten las bocinas,
pero también por los transformadores que tienen los equipos. Entonces, siempre hay vibración. Y una forma de desacoplar la vibración en los equipos es una base de granito o una base de madera. Hay personas que lo tienen en vidrio, yo no recomiendo mucho el vidrio. A ver, esto es un poco un mito heredado de los tiempos del audio hi-fi valvular. Hubo una época, sobre todo en los estudios de grabación, en la que la fuente de la música eran los grabadores de cinta magnética, especialmente este tipo de grabador de cinta magnética, los OpenRel. Un OpenRel, lamentándolo mucho, naturalmente vibra y vibra bastante. Todos los OpenRel que tengo aquí, allá está el cuadrafónico, aunque en este momento no se va a ver completo. ¿Por qué? Porque esos equipos tienen un transformador que vibra un poco, pero tienen 3 motores y los motores vibran bastante más. Entonces, los fabricantes se dieron cuenta de que los preamplificadores valvulares de esos equipos, en los tiempos del sonido valvular, de antes de 1965, quedaban modulados, el sonido quedaba modulado por el ruido de los motores. Y no entendían cómo se colaba el ruido de los motores al sonido grabado. Después se dieron cuenta, antes por supuesto de los OpenRel, de que las válvulas son microfónicas. Cuando tú le das un golpecito a una válvula, la reja de control vibra y modula el haz de electrones, y entonces el sonido queda modulado por la vibración. Los preamplificadores y también un poco las etapas de potencia valvular son microfónicas. Entonces la solución fue que los OpenRel como este se vendieran en 2 unidades. Una unidad de transporte, la que tiene los motores, los transformadores y las cosas, y aparte una unidad de amplificación, y no se ponían en la misma mesa, se ponían por separado. Entonces de ahí nació la idea de que hay que evitar el acople de las vibraciones, pero eso es un caso particular del sonido valvular. Hoy en día, por ejemplo, nosotros no utilizaríamos un OpenRel. Más bien podríamos utilizar un deck de cassette como este. Pero ya en los equipos de estado sólido, como este deck de cassette y este OpenRel y todos los OpenRel que yo tengo aquí, ya no hay ningún problema de incorporar la electrónica dentro de las unidades de transporte. Este equipo es unidad de transporte y unidad de amplificación. Este equipo tiene unidad de transporte y unidad de amplificación. Ya habíamos hablado de ese tema. Pero como los equipos transistorizados no son microfónicos, no hay problema. No hay problema. ¿Dónde hay un problema? ¿Cuándo hay un problema? Hay un problema cuando tienes un plato tocadiscos y un prevalvular. Cuando tú tienes un OpenRel que tiene motores o un deck de cassette, aunque no es tan grave, porque los motores son mucho más pequeños, y un prevalvular o una etapa de potencia valvular. Entonces sí te decían, pon 2 muebles. Pon un mueble donde tengas las unidades de transporte porque tienen vibración y pon otro mueble donde tengas las unidades de amplificación porque si son valvulares son sensibles a la vibración, son microfónicas. De hecho, hay muchos de esos equipos que tú les das un golpecito y era como un plato tocadiscos, como cuando le das un golpecito a un plato tocadiscos, eso pasaba. Pero en estos tiempos, que casi todos los equipos, incluso estos que son muy viejos, que son vintage, son transistorizados, ya no son microfónicos. Yo no digo que no sea interesante y que no sea útil colocarlos por separado. A mí me parece una buena idea. Yo por lo menos aquí no tengo el espacio de hacerlo porque aquí los equipos lo que están es almacenado. Pero es interesante ponerlos por separado, pero no es necesario. Es interesante ponerlos por separado desde un punto de vista estético, de cuidar la instalación, de tenerlo bien bonito. Pero ya no es necesario. Ya no tiene pinta hacer eso así. O una base de madera. Hay personas que lo tienen en vidrio, yo no recomiendo mucho el vidrio porque como es muy reflejante, yo siento que hay más vibración todavía. Pero yo he comprobado que la madera o el granito En la caja de son tierra de excelentes ñoña. para la vibración. ¿Qué vas a obtener? Pues lógicamente más limpieza, un sonido más limpio, más detallado y más sutil. Bueno, Pero no vas a notar eso si tienes toda la reverberación y el eco de un baño. vamos a tratar el punto número 3 que para mí es fundamental y es agregar un filtro. Bueno, hay diferentes marcas de filtro, hay diferentes... Ahorita en este tiempo hay muchísimas marcas, audiófilas y no audiófilas, para video. Está Monster, está Panamax, está Atcon. A ver, lo del filtro. Si usted tiene el presupuesto para comprarse una regleta con filtro de línea
y evitar que la interferencia que pueda venir por la línea eléctrica, si usted tiene vecinos, si usted tiene máquinas eléctricas, aire acondicionado, lavadoras, secadoras, compresores, puertas eléctricas en los estacionamientos, puede ser útil tener un filtro de línea para oír discos long play, porque ese preamplificador en particular es el que podría ser sensible a la interferencia que venga de la red eléctrica. Pero ese comentario es lo último de lo que tú te vas a preocupar. Veamos. Para recrear el sonido en casa, nosotros tenemos que nuestro equipamiento tiene dos facetas, la parte mecánica y la parte eléctrica. La parte eléctrica ellos la entienden perfectamente, yo no se los voy a discutir tan clarísimo cuál es el mejor amplificador, el mejor pre, el mejor convertidor, ellos hablan mucho de eso, este canal y otros canales hablan mucho de eso, convertidores, cables, preamplificadores, acoples de señal, acoples de línea, cableado balanceado, todo eso está genial, eso está muy bien. Pero la parte mecánica es importante. Una vez que tú sales de la parte electrónica, una vez que tú sales de tu pre, de tu amplificador integrado, de tu tuner, de tu fuente, tu open rail, tu deck de cassette, tu CD player, tu convertidor de analógico a digital, tienes que ir a los altavoces. Y los altavoces van a interactuar con tu sala. Es importante que ustedes sigan más o menos la siguiente receta que les voy a comentar. En una sala vacía no se puede oír música. Hay que colocar un poquito de acondicionamiento acústico. ¿Cuál es el propósito de ese acondicionamiento acústico? Primero, evitar la reverberación y el eco de la sala en toda la frecuencia. Entonces hay que poner acondicionamiento acústico para los bajos, para los medios y para los agudos. Como un altavoz de 3 vías, los tweeter, el midrange y el buffer. Eso es un punto. La cantidad de acondicionamiento acústico que ustedes van a necesitar para cada gama de frecuencias tiene que ser proporcional. Si ponen mucho absorbente acústico de alta frecuencia van a obtener un sonido muerto porque van a matar los agudos. Si ponen mucho absorbente de medio se van a quedar sin voces. Si ponen mucho absorbente de bajo se van a quedar con un sonido plano, un sonido inexpresivo, un sonido muerto. Eso no se puede compensar con el triple control de tonos que tenga su amplificador. Primero, la sala tiene que tener una respuesta en frecuencia razonablemente plana. Entonces, si ustedes ponen mucho absorbente acústico de material ligero, mucha tela, mucho panel, muchos almohadones rellenos de guata, muchos absorbentes acústicos pequeños, lo que van a conseguir es un sonido oscuro. Eso hay que hacerlo bien. Y al final, para retocar el tratamiento acústico que ustedes hayan puesto en su sala, pueden utilizar un ecualizador. Si el ecualizador requiere una corrección de más o menos 4,5 decibeles, es que el acondicionamiento acústico todavía no está bien hecho y hace falta agregar material sintonizado a las frecuencias que están sobrando y reducir la absorción de las frecuencias que están faltando. No deben haber ni huecos ni valles marcados en la respuesta en frecuencia, pues entonces no importa qué altavoces pongan. Mucha gente piensa que la respuesta en frecuencia que va a oír depende solamente de los altavoces y de los amplificadores. Y eso no es cierto. Los altavoces hoy en día de cierta categoría en adelante tienen una respuesta en frecuencia lo suficientemente plana como para que nosotros no nos demos cuenta de que le falta o le sobra algo. Y los amplificadores que se fabrican desde 1970 como ese ya tienen una respuesta en frecuencia plana de 10 Hz a 40 kHz, así que por ahí no es. El problema es corregir la sala. No vamos a ver el resto de los errores porque realmente da dolor que se dediquen a los detalles y que oigan la grabación en el propio canal de ellos para que se den cuenta de que el eco es espantoso. Y esto que es un taller, insisto, un taller, esto lo que está lleno es de tripas de equipo, no tiene eco. No puede ser posible que esto esté mejor acondicionado acústicamente que aquello. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte. Recuerden que la versión nueva del libro ya está disponible y aquellos que lo hayan pedido y aquellos que la quieran pedir deben comunicarse conmigo a través de WhatsApp. Los que lo hayan pedido para que yo se los renueve y los que no lo tengan, por supuesto, para adquirirlo. Muy agradecido y chao. Hay diferentes marcas de filtro, hay diferentes, ahorita en este tiempo hay muchísimas marcas. Todos los filtros son iguales. Un filtro en pique lo puedes armar tú mismo. De hecho, lo voy a describir más adelante como un proyecto. Y vale $25. Está Transparent, hay miles de marcas. Bueno, pues yo sé que no todos los audiófilos cuentan con una instalación dedicada para audio. Algunos agarraron la sala de su casa, agarraron un cuarto que tenían ahí que no utilizaban para meter su equipo y la luz viene compartida con toda la casa. Bueno, de hecho lo más normal, lo que se acostumbra es en un apartamento en el que la habitación más grande y más rectangular suele ser la sala comedor, algunas veces sala comedor cocina, pues lo que se intenta es que la sala, es decir, donde está el sofá, las butacas, la mesa, la vitrina, la esquinera, los adornos, etc.,
el sitio para ver tele, donde va a estar el televisor grande o la pantalla de plasma colgada de la pared o lo que sea, y el sitio donde se reúne la familia para oír música y donde se celebran los cumpleaños y los 15 años y esta clase de cosas, sea la sala. Entonces tienes una sala híbrida de uso compartido que es el salón de la casa, el salón recibidor, es el sitio donde se ve tele, o por lo menos donde está el televisor más grande, y es donde está el equipo de sonido. Eso no tiene por qué funcionar mal. De hecho, es muy sencillo porque en ese sitio suele haber alfombra, muebles, sofá, adornos, se cubren las paredes, hay cortinas. Entonces, contribuye con que no se haga acondicionamiento acústico. De hecho, me parece muy curioso el siguiente punto. La gente con un presupuesto muy limitado que tiene que poner su equipo de sonido en la sala de la casa nunca se tiene que preocupar por el acondicionamiento acústico porque normalmente los muebles contribuyen muchísimo. Lo que habría que hacer es retocarlo para que el sonido fuera correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que si tu esposa está lavando y está prendida la lavadora, mete ruido y ese ruido se va a los equipos. Entonces cuando tú ¿Mete ruido tu esposa o mete ruido la lavadora o mete ruido eléctrico? ¿Tú estás casado? Sigamos. tienes un filtro de la marca que sea, aquí estamos hablando que esto es para todos los audiófilos, no es para los que tienen equipos caros ni equipos baratos, es para ¿Y están casados? todos. Lo que hace el filtro es no permitir que esa mala luz llegue a los equipos. Limpia y te permite que tus equipos... Limpia la luz, límpiala con esto, límpiala, limpia la luz porque estás oyendo música en un baño, límpiala con esto, desinfectante para la luz, para que la luz esté limpia. ¿Están casados? tengan una mejor corriente, trabajen menos estresados y te den un mejor... Los equipos pueden sufrir estrés. En mis 20 años ejerciendo la carrera me entero que los equipos pueden sufrir. Hombre, hay lo que se llama en análisis estructural el estrés de los materiales, pero los equipos electrónicos estresados. Esto es una profundidad psicológica que se escapa de mi conocimiento. Estoy aprendiendo muchísimo. sonido. Puede ser que tengan conectada la lavadora, la plancha, la licuadora y todo ese ruido eléctrico se mete a los equipos cuando un cuarto no tiene una instalación dedicada. Lo mejor sería tener una instalación dedicada, pero yo sé que no todos lo tenemos, entonces... Y recuerden que para ese baño donde el eco se oye desde aquí, deben de limpiar la electricidad. No se olviden de limpiar la electricidad con este limpiador eléctrico. Muy importante, en el punto número 3, un filtro. Ahí les dejo varias imágenes de varios filtros. Hay muchas opciones ahorita y eso es fundamental. Bueno, pues llevamos 3 puntos. Llevamos 1, la colocación de los baffles. Malísima. Llevamos 2, el perfecto cuidado de las vibraciones. Ajá, en una sala llena de eco. Es un buen filtrado. Vamos a hablar el punto número 4 y aquí es donde yo creo que muchos van a pegar el grito en el cielo. ¿Por qué? Vamos a hablar de cables. Mierda. Estamos Ahora vamos a hablar de cable. No necesariamente tiene que ser equipo high-end. Estamos hablando de equipo vintage, equipo hi-fi y equipo high-end. Voy a hacer un comentario aquí porque esto se pone peor por momentos. Yo fabriqué cables, yo hago cables para mis equipos, cables trenzados, cables apantallados, me quedan espantosos, yo no los he mostrado en cámara. Hay un montón de gente con 2 dedos de frente que sabe hacer sus cables o que puede conseguir unos cables con una calidad razonable y decente. En el foro español Matrix Hi-Fi hay un tema, no sé si todavía está colgado, que alguien lo deje en los comentarios, en el que habla de los cables. Un cable no puede hacer que tu equipo suene mejor. Un mal cable puede hacer que el equipo suene mal. Eso es discutible, lo vamos a tratar más adelante dentro de la serie, cómo configurar un sistema de sonido de alta fidelidad para que no haga esta tontería horrible, esto da pena. Y entonces sí, los cables pueden ser importantes, pero no a este extremo. Al meterte un cable de buena calidad, estos son cables pues ya de una calidad muy buena. Podemos ver ahí un RCA, podemos ver ahí los cables de corriente. Yo tengo una duda en esa instalación de audio. ¿Dónde va colgada la toalla? Los de interconexión, los XLR, el que va a la toma de la luz, ya son cables buenos. No necesariamente tenemos que ir a los extremos a comprar cables carísimos. Independientemente de que tú notes una diferencia
o no notes una diferencia con un cable y otro. Si usted llega a notar la diferencia en el sonido de un cable contra otro, vaya al psicólogo para que le vean eso. ¿No? El meter un cable de mejor calidad siempre va a ser bueno. Por decir, tú tienes esos cables normales Y ojo, yo no estoy despreciando que las características de los cables sean importantes. Yo me he dedicado a las telecomunicaciones un montón de tiempo y los que hayan trabajado en telefonía sabrán que el cable es muy importante. Oye, porque es que una llamada telefónica tiene que atravesar 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros de cable y entonces el cable atenúa los agudos y tiene un montón de pérdidas, se comporta como una línea de transmisión, tiene una capacitancia parásita. O sea, yo sé todo eso. Pero mira, por más que sean 2, 3 metros de cable, 2 metros, 1,5 metros de cable, oye, tendría que ser realmente lamentable. Como esos cables, sí, hay unos cables chinos que cuando tú rompes el cable porque dejó de pasar corriente y quieres ver dónde se partió para empatarlo, yo he tenido que hacer eso, pues sucede que lo que consigues adentro son 2 pelitos. Sí, hay unos cables que son miserables, pero que tú notes la calidad de sonido del Dios mío, yo creo que tengo que grabar una tercera parte. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.